Básicamente de los accidentes viales. Vamos a saludar ahora a Emiliana McNamara, que es la secretaria general de SEVINA, Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, y que nos va a contar también un poco el estado de las rutas en términos nacionales, porque sabemos, como pasa con todas las áreas de gestión, con todas las áreas de gobierno, vos tenés las dependencias provinciales, ¿no? Rutas que dependen de las provincias y después las rutas que dependen, por supuesto, también del Estado Nacional. ¿Cómo estás, Emiliana? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Radio Splendid te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Un gusto conocerlos. No, gracias a vos por el tiempo, Emiliana. Gracias por estos minutos con nosotros. Y sabés que a partir de una serie de accidentes que se dieron en las últimas horas, quería consultarte un poco, bueno, qué datos o estadísticas tienen ustedes con respecto a este tema y después también de lo que más conocen, que es justamente el estado de las rutas a nivel nacional, ¿no? Y también, bueno, la falta de inversión que tenemos en estos tiempos. Sí, más que nada, digamos, la principal causa de muerte, sabemos, digamos, en el mundo, pero principalmente en nuestro país, se da por los accidentes de tránsito. Uh-huh. Obviamente que hay un poco de negligencia de la gente, del humano, pero la verdad es que en este momento la situación de nuestras rutas, tanto nacionales como provinciales, digamos, es muy deplorable. La verdad que estamos en una situación muy grave. Por supuesto que sabemos que esto no viene de ahora, de hace un año con esta gestión, que viene cargándose hace un montón de tiempo, pero la realidad es que la falta de inversión que hay en la obra pública, con esto de obra pública, digamos, cero, por supuesto que empeoró significativamente toda esta situación, y ahora estamos en un total de casi el 60% de la obra en mal estado. O sea, este es un número enorme. Porque si vas a los números que salen en las páginas, capaz que te dice que un 40 y pico y un 20 y pico está más o menos, pero no está actualizado, así que rondaríamos el 60% de la ruta en un estado malo, que es muy, muy grave. Por supuesto que, bueno, esto tiene diversas fuentes, pero el presupuesto de vialidad es escaso, el presupuesto que maneja Vialidad Nacional, por supuesto, es muy escaso para afrontar todas las obras, que, digamos, sobre todo, si ya venían mal, si ahora vos tenés que arreglar, el presupuesto que requerís para arreglar lo que está mal es mayor, aún mayor, porque por supuesto que cada vez se va a hacer más grande lo que hay que mantener y arreglar en las rutas. Por lo tanto, esto es una rueda que nunca termina de poder solucionarse, porque cada vez el presupuesto que se requiere es más grande y cada vez el presupuesto que se asigna es menor. En estos momentos el presupuesto, el año pasado, Vialidad subejecutó solo el 50% del presupuesto asignado, con lo cual es gravísimo, porque no es que la situación no lo ameritaba, sino que la situación ameritaba aún un presupuesto mayor a utilizar, y solamente se subejecutó el 50%, y vemos con mucha preocupación el presupuesto que se está asignando para lo que es este año, porque realmente no alcanzaba con el anterior, menos con este. Es que lo que acabas de mencionar, Emiliana, cruza todos los temas, porque estamos con un presupuesto que se va a prorrogar una vez más. Digo, ya el presupuesto del 2024 fue prorrogado en base a lo que había sido el presupuesto 2023, y ahora el presupuesto 2025 está siendo y se pretende que sea prorrogado también en función de lo que fue aquel presupuesto del 2023. O sea que digo, en el medio inflaciones, etcétera, etcétera, queda muy distante de lo que va a necesitar justamente la gestión para poder ajustar todas estas cosas. Ajustar según como lo mires, ¿no? Ordenar, diría yo, ajustar es lo que estamos transitando. El tema es a qué costo, porque el déficit cero llega sin subejecutando el presupuesto, entonces no se pagan un montón de cosas. Porque claro. La realidad es que hoy no es que nuestros compañeros, digamos, esto es algo a aclarar porque siempre es muy golpeado, digamos, el trabajador estatal, y la realidad es que nuestros compañeros y compañeras salen a la ruta, pero no tienen con qué. O sea, cada vez tienen menos materiales, no hay nafta, no hay plata para la nafta, no hay plata para hacer lo mínimo que es por lo menos cortar el pasto. Uh-huh. Y vas, vas por las rutas y te das cuenta que hay pastizales que tienen 2 metros, que es totalmente grave, falta señalización, falta, todo lo que es los puestos de balanzas, que son los que tienen que controlar los camiones, entonces tampoco hay un control, entonces también se daña por la cantidad de camiones con sobrepeso que hay en las rutas. Es todo un círculo vicioso que no
que no termina, porque la realidad es que cada vez es peor la situación. Bueno, ahí después también entra, digo, uno de los motivos también del llamado fue este accidente que se hizo público de una familia viajando por Santiago del Estero, que se le terminó el camino de golpe y, o sea, el pavimento del camino no estaba bien señalizado y claro, venían a una velocidad de pavimento, pero no estaba señalizado que se terminaba el pavimento en ese lugar, terminaron en el monte directamente, no fue una tragedia, pero de milagro. Y en función a eso, claro, digo, ahí ya ves las consecuencias concretas. También hay una coordinación entre las provincias y el Estado Nacional para que se atiendan estas cosas. Sí, lo que pasa que, digamos, lo que pasa, creo que esa era la ruta nacional provincial número 1, si no me equivoco, Sí. la que vos estás nombrando. Digamos, tienes una ruta provincial, por eso te digo, es algo que abarca tanto a la vialidad provincial como a nación, que la situación abarca a todos porque el impuesto al combustible, que es algo que se tiene que destinar tanto a vialidad nacional como a provincias, también está subejecutado, o sea, todos estamos perdiendo, digamos, a nivel nación y a nivel provincia. Y pasa esto, esa imagen se repite en muchos lados del país. Bueno, en la autopista Perón, que podemos ver que hay casas directamente sobre pedazos de la autopista, digamos, tiene que ver con que no se continúan, ¿no? Con que quizás se inició una obra y nunca Claro. se continuó, y entonces van quedando así, y lo peor de todo, como vos decís, que tampoco se señaliza correctamente para que alguien pueda saber qué es lo que está pasando con esa obra. Digamos, es lo que viene pasando con un montón de rutas, y sobre todo pasa cuando se hace el tema de las concesiones, ¿no? O sea, cuando se quiere privatizar, porque en este país que vivimos con tanta inflación y tantas situaciones, cuando se privatiza y a la empresa no le sirve más, lo abandona, que es lo que está sucediendo en un montón de lugares, ¿no? ¿Y qué es lo que quieren volver a imponer? O sea, ahora se está hablando que va a salir un decreto para concesionar nuevamente tramos de ruta, y la realidad es que ya esto lo vimos en los 90, lo vimos con el inicio de corredores viales, que no sirvió, no es una política con las PPP, en su momento en el macrismo, son políticas que no sirven, que no van con la necesidad del país, por diferentes cuestiones y idiosincrasias de lo que es la economía de nuestro país. Entonces, si ya lo seguimos probando y vemos que no funciona, te das cuenta que detrás de eso hay un negocio del peaje que se pone, pero no sé si es el mantenimiento que se requiere. Estamos hablando con Emiliana Mangramara, que es secretaria general de SEVINA, gremio y sindicato de empleados de Vialidad Nacional. Digo, para ponerlo un poco en contexto, simple y fácil, los trabajadores de Vialidad Nacional son los que se ocupan de que las rutas estén en condiciones de chequear dónde hay un bacheo, dónde está el pastizal crecido, dónde cuando hay algún problema por cuestiones climáticas, como puede ser la nieve y demás, ese camino, ese paso puede estar transitable. De hecho, cuando fueron las nevadas del año pasado, cuando estaba arrancando el invierno, recordamos lo que pasó, que fue cuando comenzó todo el registro de esta falta de recursos para el mantenimiento de las rutas, vimos cómo quedaba la gente varada en la Patagonia, los camiones también nafteros quedaban varados, faltaban insumos para llegar a las localidades. Bueno, todo eso es lo que se ocupa de que pueda estar justamente habilitado para circular Vialidad Nacional y sus trabajadores, pero para eso necesitan recursos. Te pregunto lo último, Emiliana, Sí. ¿cómo crees que va a seguir esto en función del contexto que estamos planteando y que venís contando? La verdad es que nosotros venimos con mucha preocupación, tratando de, poder salir en los medios lo más que podamos, porque la realidad es que es muy difícil visibilizar esta situación. Quizás no es algo que sea tan tomado por los medios o que esté tan en boga en estos momentos. Capaz ahora con el tema de las vacaciones y el turismo, que la gente empezó a usar mucho más la ruta, Claro. es algo que se visibilizó más. Así que estamos tratando de eso. La realidad es que nos presentamos a las comisiones en el Congreso, hacemos audiencias públicas, venimos denunciando esta situación hace muchísimo tiempo. También planteamos proyectos a las autoridades de vialidad, lo planteamos en el Congreso. O sea, venimos trabajando fuertemente, presentamos proyectos en el Congreso también, fuertemente para no solo para denunciar lo que está pasando, sino para dar alternativas de proyectos que como trabajadores de hace años sabemos qué es lo que funciona y sabemos qué es lo que se debería hacer. El problema de esto es que, como siempre, hay negocios detrás y entonces termina siendo perjudicado
Vialidad Nacional como ente, que siempre es un ente como muy vapuleado, pero no solo eso, sino los usuarios de todas las rutas que no solo lo usan como conectividad, sabemos que son tan importantes para la conectividad del país, para el turismo, para las regiones, sino, digamos, a nivel económico, que eso también va a empezar a afectar todo lo que es la economía regional. La realidad es que vemos con mucha preocupación y bueno, y eso, la verdad que estamos tratando, hace poco salió un informe en América sobre la Ruta 5, que es una ruta, pero sumamente transitada por camiones y que está llena de baches, postos, no tiene banquinas, bueno, hay un montón de situaciones. Y vemos con mucha preocupación, justamente vos que hablaste del invierno, de lo que va a pasar de cara al operativo invernal que todos los años hace Vialidad y que ya en esta instancia debería estar empezando a trabajar con los pliegos, con todo lo que se requiere de hacer de lo que se llama el operativo invernal. El año pasado arrancó muy tarde sobre la fecha y bueno, por supuesto que no había sal, no había la nafta suficiente para hacer los recorridos, tampoco está la gente, o sea, porque hablan de que hay una sobrepoblación de empleados estatales y la realidad es que a Vialidad Nacional le faltan muchos empleados y empleadas para poder hacer los kilómetros de ruta que tenemos, que son 40.000 en todo el país. Ahora se van a hacer estas concesiones de manera privada que solamente abarcan a 9.000 kilómetros y ni siquiera, porque van a arrancar ahora creo que con 3.500, con lo cual, ¿qué va a pasar con todo el resto? ¿Y con qué plata se va a hacer? Porque la realidad es que el presupuesto no alcanza para mantener los 40.000 kilómetros que requieren. Así que vemos con mucha preocupación el futuro de nuestras rutas, lamentablemente. Sí, se cruza esto, con, bueno, después también todo lo que tiene que ver con la privatización que vos recién decías y que eso también, ¿no? Deja en todo caso a la lógica del mercado, lo que sea el cuidado de las rutas y por ende también de sus usuarios. Bueno, y ni te pregunté de las paritarias, así que así estamos, ¿no? Y mira, con las paritarias, lamentablemente, digamos, nos marca lo que haga empleo público, digamos, a nivel nacional. Nosotros somos un ente descentralizado, por lo tanto tenemos convenios colectivos propios, pero nos ofrecen lo mismo y no hay instancia de negociación, o sea, no existe la paritaria. Digamos, como que nos llaman a paritaria, pero no existe tal paritaria porque no hay ninguna negociación de por medio. Y la última que hubo en diciembre se rechazó. Así que ya, digamos, tampoco tuvimos ese último aumento, porque sobre todo los entes descentralizados venimos siendo aún más golpeados que los entes del resto del Estado. Así que, bueno, nada, porque no cobramos tampoco los bonos que se dan. Así que, nada, venimos muy, muy mal con las paritarias, que venimos súper a la baja y venimos atrás de la inflación, porque si ahora dicen que no hay inflación, ponele. Nosotros venimos un 30%, 35% abajo ya desde antes, por lo menos, ¿no? Como siendo un poco amable, pero la realidad es que sí, los sueldos nos han quedado básicamente congelados. Emiliana, te agradecemos mucho este contacto con Radio Splendid, te mandamos un abrazo grande y gracias también por contarnos el repaso de las rutas, sobre todo en este momento donde, bueno, es cuando hace falta que funcionen, o mejor dicho, hace falta que funcionen siempre, queda más expuesto ahora justamente por el turismo y porque, bueno, muchos ciudadanos del AMBA, entre otras cosas, va también para otras ciudades del país. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por el espacio, sobre todo. Abrazo. Te agradezco y un abrazo. Abrazo. Ahí estaba Emiliana Mangamara, secretaria general de